comenzamos con lo que es cartas de control MEUMA. Obviamente, esta carta de control es la carta de control que ustedes desarrollaron en el caso univariado, la carta EUMA, pero desde el punto de vista multivariado. Esta propuesta fue presentada por Lowry en 2012 y obviamente existen artículos científicos expuestos por Crozier, Pignatello, Runger acerca de esta carta. Igual la carta de control de esta multivariada en la parte QSUM, también estos autores tienen algunas temáticas al respecto. En cuanto a la carta que nos concierne hoy, que es la carta de control EUMA, EUMA generalizada, que es el caso multivariado, que muchos la denominan MEUMA, es una carta, al igual que la carta de control univariada, es utilizada para corrimientos pequeños, en este caso, específico de la medida de localización, la que vamos a desarrollar en el día de hoy. Como todo estadístico EUMA, el estadístico de control está definido con la formulación que ustedes observan aquí. En este caso sería un vector fila, ZI, vector fila, que tiene P observaciones, que se refiere a la P variables. Hay una constante lambda, que es el peso. Recuérdense que normalmente se trabaja con 0.2. Algunas veces, ¿no? Por ejemplo, el software está graphic 0.2. Y les decía en anteriores secciones que los valores oscilan entre 0.1 y 0.3. Entonces, el stack graphic toma 0.2. Recuérdense que este peso es un valor que oscila entre 0 y 1, ¿no? Pero, en términos prácticos, en control estadístico, entre 0.1 y 0.3 se trabaja ese valor. XY es un vector fila concerniente a cada una de las P variables más 1 menos lambda, nuevamente, como los habíamos desarrollado en el campo univariado, por el estadístico de control I-1, o sea, el estadístico de control anterior. Recuérdese que si no se tiene un estadístico de control anterior, el valor de arranque es el vector fila 0. Cuando hablo de vector fila 0, me refiero, por ejemplo, si hay dos variables, el vector fila será 0, 0. Si hay tres variables, obviamente el vector fila será 0, 0, 0. Así sucesivamente. Ese sería el vector de arranque. El estadístico de control, recuerden que este es el estadístico EUMA, ¿no? El estadístico de control que se va a presentar en la gráfica es un T cuadrado de Hotellet, definido de la siguiente manera. Como se calculó el estadístico de control MEUMA, entonces el T cuadrado de Hotellet es el estadístico de control MEUMA, que es, recuerden que es un vector fila traspuesto, por eso está la palabra traspuesto, que se refiere al vector fila. Si hay tres variables, es un vector 1 por 3. La matriz de varianza-covarianza, o la inversa de la matriz de varianza-covarianza MEUMA, recuerden que esta es una matriz de varianza-covarianza MEUMA, no la matriz de varianza-covarianza que teníamos en el T cuadrado de Hotellet. Ya van a observar cómo se calcula esta matriz de varianza-covarianza MEUMA. Nuevamente por el vector columna, ZI. Esta matriz de varianza-covarianza MEUMA está definida de esta manera. Si ustedes recuerdan, este término se refiere a lo concerniente a la parte exponencial de la carta EUMA. Si ustedes no desean utilizar esta fórmula, utilizan la asintótica, que simplemente eliminamos el segundo término que está en este caso en el corchete para tomar el asintótico. Recuerden que lambda es el peso o asignación que tiene la carta MEUMA en este caso. Y sigma, el sigma que estoy señalando, esa es la matriz de varianza-covarianza definida, recuerden, en
en la fase 1, porque les recuerdo que muchos autores recomiendan esta carta de control MEUMA, al igual que LEUMA en el caso univariado, cuando se realiza control, es decir, en fase 2. Es decir, ya se tiene conocido el parámetro sigma de la parte multivariada. Y este sigma, alguien lo puede decir, hombre, fue calculado utilizando el t cuadrado de Hoteley, utilizando la carta multivariada t cuadrado, o lo que algunos le llaman las cartas multivariadas Shubert. Esta es la matriz de varianza-covarianza que habíamos desarrollado en la carta t cuadrado. Ya teniendo, obviamente, el vector fila o vector columna, si se quiere también, de MEUMA, y teniendo también la matriz de varianza-covarianza MEUMA, se calcula este estadístico de control. Este es un valor, recuerden, un escalar, que será presentado en la gráfica. Y recuérdese, al igual que la carta t cuadrado, si un punto sale fuera de los límites, estamos ante un proceso fuera de control. Y debe haber una causa asignable que genere esa señal de alarma. Recuérdese, en el caso EUMA, I se refiere al indicador, ¿no? Si hay M subgrupos, I va desde 1 hasta M subgrupos. Esta es la parte exponencial, o sea, significa que si yo tomo el primer subgrupo, I es igual a 1, y se debe determinar la matriz de varianza-covarianza MEUMA para ese primer subgrupo. Al igual, el segundo subgrupo, si reemplazo I por 2, habrá una matriz de varianza-covarianza MEUMA para ese segundo subgrupo. Es decir, la matriz de varianza-covarianza MEUMA se modificará dependiendo en qué ubicación de subgrupo estaré. Pero, repito, otros autores utilizan el asintótico, simplemente se calcula una matriz de varianza. Hay estudios, por ejemplo, de Praco y Runger, el 2018, donde presentan qué tan sensible es esta carta de control MEUMA. Por ejemplo, aquí se toma dos variables para aclarar, ¿no? Praco y Runger tienen una tabla mucho más general, ¿no? Para un sinnúmero de variables. Aquí nada más se toma para dos variables, tal y como yo les expliqué en la sección anterior. Uno, hay un valor de arranque, el valor de arranque es 200 para diferentes corrimientos, que es delta, los corrimientos del promedio en este caso, cuando el promedio hay un corrimiento de 0.5 o de 1, dependiendo de la matriz de varianza-covarianza, esos corrimientos se refieren a qué tan el corrimiento del promedio con respecto a esa matriz de varianza-covarianza. Y aquí hay, obviamente, los valores obtenidos de la longitud de corridas. Obsérvese, por ejemplo, la sensibilidad de la carta cuando hay un corrimiento de 1.5, siendo el valor de lambda, que es el peso asignación punto 2, o sea, este valor de 5.49 me está indicando que esta carta es más sensible, estando en el mismo corrimiento de 1.5, que la carta que tiene un lambda de 0.1. O sea, la carta de control MEUMA con un lambda o asignación de 0.2 es más sensible bajo el mismo corrimiento de 1.5 del promedio que la carta MEUMA con un lambda de 0.10. Esto se hace con simulaciones. Y basado en esas simulaciones, que es programación en R o Python, se establece estas corridas. El caso que yo les presenté también es el caso de una matriz de varianza-covarianza estimada de un ejercicio que se realizó para 3 variables. Recuérdense que esta matriz de varianza-covarianza, la diagonal principal, están las varianzas de cada una de las variables.
y fuera la diagonal, que es el triangular superior y el triangular inferior, aparecen las covarianzas. Aquí se hace una estimación de la matriz de varianza-covarianza asintótica. Obviamente, aquí muestro, si no fuese asintótica, ¿qué pasaría cuando se toma valores de I, desde I igual a 1 hasta valor de cómo se modificaría? Pero al final se va a tomar la asintótica, ¿no? Aquí están los valores centrados, valga la aclaración, valores centrados de temperatura, viscosidad y concentración, que son las dos variables. ¿A qué se le llama valores centrados? Había una observación de temperatura y se le resta el promedio de esa temperatura. Y se centró la temperatura en el primer subgrupo, igual que la viscosidad, igual que la concentración. Este valor de menos 4.174 de la viscosidad es la observación original menos el promedio de esa viscosidad. Entonces, obteniendo estos valores centrados, podemos hallar los estadísticos EUMA. Obsérvese, dado lambda igual a 0.2 y tomando el primer vector fila, menos 8.7 para la variable temperatura, menos 4.174 para la variable viscosidad y menos 3.5 para la variable concentración. Estamos aplicando lambda por el vector fila. Entonces, 0.2 por menos 8.700, 0.2 por menos 4.174 y 0.2 por menos 3.500. Más 1 menos 0.2, que es el, repito, lambda, que se está tomando como asignación, peso de esa asignación, por el vector fila de arranque. Vector fila de arranque es 0, 0, porque hay tres variables, ¿no? Recuerda que el valor de arranque en el caso univariado, 0. Aquí pasa lo mismo, el mismo concepto. Entonces, ya tenemos el primer Z1. Cuando construyamos el Z2, que se refiere al vector 3.800, el vector fila, repito, 3.800, 1.001 y menos 9.750, realizamos el mismo procedimiento. Punto 2 por ese nuevo vector fila, más 1 menos 0.2 por el Z, o sea, el estadístico MEUMA calculado anteriormente. Obviamente el calculado anteriormente nos arrojó un valor de menos 1.74, menos 0.834 y menos 0.70, que es el que ustedes ubican acá. Realizamos el cálculo matemático de estos vectores filas, nos arroja un Z2. Teniendo Z1 o teniendo Z2, ustedes van a aplicar para Z1, por ejemplo, van a aplicar, vean, este es el valor de Z1, van a aplicar lo concerniente a lo que es el T cuadrado de Hotel. Aquí hay que multiplicar por n, porque aquí se está trabajando con tamaño de subgrupo de 4. Es decir, estos datos provienen de subgrupos de 4. Se tomaron 4 temperaturas, se calculó un promedio, después ese promedio se le resta el promedio de promedios. Por ello que se coloca n, que es el número de observaciones en esa celda, que en este caso se conoce como subgrupos. Entonces, se realiza el cálculo matemático. Observe que aquí se colocó, como es el primer subgrupo, donde I vale 1. Recuerden que yo les había comentado que también se puede colocar el asintótico, sin ningún inconveniente, para que obviamente la matriz de varianza-covarianza MEUMA es igual para todos los subgrupos. Pero aquí se realizó un ejercicio asumiendo la matriz de varianza-covarianza MEUMA con los términos originales de la ecuación. Entonces, donde I
donde existe la variable i se coloca o se ubica el valor de 1 porque es el primer subgrupo. Se desarrolla, recuerde que el primero es el vector por la matriz de varianza-covarianza, el resultado es este, menos 0.7654, menos 0.733, menos 0.401. Recuerden que este es un vector fila de 1 por 3, este es una matriz de 3 por 3, por lo tanto queda un vector fila de 1 por 3. Este mismo vector fila se coloca como un vector columna y se multiplica obviamente el vector fila obtenido por el vector columna, multiplicado por 4. Esto da el primer t cuadrado, 8.25, que es el estadístico de control que se va a presentar en la gráfica. Estos son los datos de cada uno de los subgrupos obtenidos. Y este es el límite de control superior, que vamos a asumir una chi cuadrado con alfa. Les recomiendo, obviamente el Stack Graphy trabaja con esto, con otro límite de control, pero yo les recomiendo, les estoy dando la recomendación que pueden utilizar esta aproximación que es bastante cercana a lo que establece el Stack Graphy. Entonces una chi cuadrado con alfa, en este caso alfa 0.027, el número de variables, recuerden que aquí es 3, entonces sería 3 más 4, daría 3 por 4, perdón, daría 12, con 12 grados de libertad. Vamos a la distribución chi cuadrado en Excel y nos da un límite de control de 23.086. Esta gráfica genera este valor de Meuma. Este es el límite de control muy cercano al que les aconsejé. En todo caso, esta carta nos está indicando que hay un comportamiento aleatorio, o sea que el proceso está bajo control. Recuerden que estamos en fase 2, ¿no? En esta gráfica, espero que tenga yo la información a la mano. Esta es la carta de control generada, ¿no? Miren, el valor de límite de control, 30.47, pero, repito, eso depende del autor. Vamos a mirar los datos. Cartamena. Estos son los valores. Temperatura, viscosidad, concentración. No, aquí hay 4 variables. Veamos si voy a tomar la información. Igual, vamos a realizar para 3 variables aquí. Temperatura, viscosidad, concentración. Después lo hacemos para 4 variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gráfico de control por variable, multivariado, EUMA. Gráfico de control multivariado, EUMA. Bueno, repito, ¿no? Gráfico de control por variables, vamos a gráfico de control multivariado y tomamos gráfico de control multivariado EUMA o EUMA. Recuerden seguir la temperatura, la viscosidad, temperatura, viscosidad y concentración. Concentración. Tamaño es grupo 4. Espero que sea este. Vamos a aceptar. Parece que sí. T cuadrado, la varianza generalizada. Eso obviamente si uno va a construir la matriz de varianza covarianza y vamos a evaluar no solamente la medida de localización, sino la medida de variabilidad, se utiliza la varianza generalizada como medida de variabilidad. Recuérdese que para poder grabar la información, uno va al disquete y le dice que grabe los resultados, los valores de t cuadrado, el vector de media, la matriz de varianza covarianza.
Lo podemos decir en la hoja B. Voy a colocarle aquí un 2. Vamos a dar. Vamos al libro de datos. Ahí están los valores. 825, 868, 980, punto 49, 134. Obviamente eran 20 datos, como los tamaños de grupos 4, pues, se calcularon 5 estadísticos de control, son los 5 t cuadrados que ustedes observaron. Voy a compararlo con los obtenidos, si no estoy mal, es la misma, aquí están los resultados. 825, 868, 980. O sea, sí es la misma información. Se ve que es o arrojan los mismos resultados. El vector de medias y el vector o la matriz de varianza-covarianza obtenida. Esta matriz obtenida es la matriz T cuadrado de Hoteley, ¿no? El sigma, no el sigma de Meuma. El sigma Meuma habría que calcularlo, multiplicarlo por el término de corrección, que es este, para obtener la matriz de varianza-covarianza Meuma. Habría que multiplicarlo por este término que estoy señalando. Es decir, si yo les pido calcule la matriz de varianza Meuma para el primer subgrupo, ustedes deberían calcular la inversa de la matriz de varianza-covarianza, deberían calcular la matriz de varianza-covarianza T cuadrado. Voy a regresar esta matriz y multiplicarlo por este término. Si les pido la matriz de varianza-covarianza Meuma. Si les pido la matriz de varianza-covarianza de T cuadrado, obviamente es esta. Es la primera que ustedes observan. Bueno, esto es concerniente, obsérvense que el límite de control, como alguien me pidió en la última sección cuál es el límite de control para la carta Meuma, ya les indico que les recomiendo que es la distribución chi cuadrado, que obviamente si ustedes observan con lo que el stack graphic presenta, miren el límite de control de stack graphic 22.40, pero repito, basado en lo que les sugiero, es un valor muy aproximado a lo que aparece en el software stack graphic. Esto es lo concerniente a la carta de control Meuma. Ahora sí entramos ya al último tema de esta sección multivariada, que es los indicadores de capacidad multivariado. Vamos a presentar una nueva propuesta por bot, por WAN. Hay una propuesta hecha por mí acerca de estos indicadores de capacidad. Esta propuesta la pueden ver en artículos científicos, ¿no? Antes, hay que recordarles lo pertinente a lo que es el campo multivariado, ¿no? Recuérdese que aquí se está trabajando con una matriz de datos X, donde existen P variables y N subgrupos. Recuérdese que P es el número de características de calidad. Se debe asumir que cada uno de los subgrupos son linealmente independientes, ¿no? Hay independencia entre uno y otro subgrupo. Es una... Aunque, hay que ser sincero, aunque si estamos hablando desde el punto estricto de la realidad, eso no es cierto. Pero se debe asumir que es lo aproximado para poder desarrollar estas técnicas. Si estamos hablando de la fase 2, ya se tiene un vector de medias y una matriz de varianza-covarianza, como ya ustedes conocen o han conocido en la anterior sección cuando vimos la carta Meuma.
que esta carta MEUMA se aplica en fase 2, o sea, ya es conocido el vector de medias, mi sub 0, y la matriz de varianza covarianza C. Al igual, para poder determinar el indicador de capacidad establecido en el proceso, hay que conocer el vector de medias y la matriz de varianza covarianza. Es claro también que si yo quiero hacer un monitoreo de indicadores de capacidad para valores presentes, eso serían ya estimaciones de ese vector de media y de esa matriz de varianza covarianza. Simplemente uno compara las estimaciones con respecto a lo estandarizado. Algunos criterios que ustedes deben conocer desde el punto de vista multivariado para el índice de capacidad. En el caso univariado, si ustedes recuerdan, se define o se asume una distribución normal, ¿no?, para esa característica de calidad. Por lo tanto, aquí, cuando se tiene P característica de calidad, aquí se define o se asume, ¿no?, el supuesto de multinormalidad. Multinormalidad. Y hay pruebas estadísticas que definen si esa multinormalidad se cumple o no. Es complicado ese cumplimiento, pero, repito, hay pruebas que definen o que te definen si se rechaza o no esa afirmación de multinormalidad. En el caso univariado, es también conocido por ustedes que el índice de capacidad es una comparación de longitudes. Cuando ustedes realizan una diferencia entre las especificación superior menos la inferior sobre la longitud de tolerancia, que es 6 sigma, entonces hay una razón, como le acabo de resaltar, de longitudes. Pero cuando estamos hablando de una variable, pero cuando se tiene dos o más variables, por ejemplo, en el caso que se tenga dos variables, es mucho más complejo la relación, porque ya estamos hablando de un comportamiento que es análogo a lo que se conoce como contornos elípticos. Por ejemplo, en el caso de dos dimensiones, que son dos variables, sería una razón de regiones o una razón de áreas. Pero cuando se tiene tres o más variables o más, habrá obviamente tres o más dimensiones y será una razón de hipercubos. Vean lo complejo que es, desde el punto de vista matemático, algunas veces relacionar muchas variables para evaluar, obviamente, su indicador de capacidad. Hay autores, por ejemplo, Kirle y Katze, en el 2009, yo propuse en el 2018 varios indicadores de capacidad. Por ejemplo, hay un indicador de capacidad, como les expliqué hace un momento, que trabaja con regiones. Entonces, ese es un área de indicadores de capacidad, trabajar con regiones. Y el autor destacado de este tipo de criterio es TAM. Otros autores, por ejemplo, Castagnoli, Abbott y Vierda, al igual que TAM, proponen otro criterio que es con respecto a productos no conformes, que es el que vamos a ver hoy. Productos no conformes. Wang, Chen y Chang aplican lo que es análisis de componentes principales. Esto lo voy a explicar con el software StatGraphic porque el análisis de componentes principales es una técnica multivariada que se nos sale, obviamente, de la temática de control estadístico, pero se los explicaré en el StatGraphic. Esto, la técnica de análisis de componentes principales, lo que es cuando se tienen muchas variables, reducir la dimensionalidad, es decir, simplificar los criterios de selección de las variables quizás más importantes dentro de ese producto, dentro de ese proceso. Eso lo repito, lo vamos a
desarrollar posteriormente. Otros autores como Guevara, Vargas, Clemens, utilizan un criterio que se llama datos funcionales. Este es moderno, ¿no? Este es un boom que se está trabajando en estadística, que son los famosos datos funcionales. Ya la estadística clásica como tal ya ha evolucionado a lo que son datos funcionales. Ahora todo se realiza con datos funcionales, que son curvas. Es decir, antes uno tomaba una observación como variable aleatoria, aquí ahora se toman curvas como variable aleatoria. Yo propuse en el 2018 integrar a los indicadores de capacidad ya establecidos lo que es el concepto de fiabilidad. Entonces ya entra otro elemento dentro del criterio de capacidad de procesos. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a desarrollar en el transcurso de la temática, y lo hemos desarrollado obviamente con los indicadores univariados, que simplemente nos limitamos a las especificaciones del producto. Pero resulta que la calidad de un producto no se mide solamente por las especificaciones. La calidad de un producto, hay un sinnúmero de características con que se mide. Por ejemplo, la aceptación del público es otra característica. La durabilidad es otra característica. La fiabilidad es otra característica. Entonces, el valor agregado que se le incluye a la propuesta realizada es la parte de fiabilidad. Hay otras propuestas, por ejemplo, Chahayar y Cumea utilizan la instrucción chi cuadrado para realizar esta propuesta. Y otra propuesta realizada también en mi autoría es utilizar los índices multivariados para lo que es la metodología Six Sigma. Y sobre todo en el caso de servicio. Aquí hay un inconveniente en los servicios. Cuando uno realiza una evaluación de calidad en servicios, generalmente no se trabaja con variables cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, es importante la medición de los indicadores de capacidad utilizando o cuando tenemos este tipo de áreas dentro del concepto de lo que es calidad. Donde se trabaja con variables cualitativas, en donde se evalúa las oportunidades y los defectos en donde se presenta ese servicio, ¿no? ¿Cuántos servicios hiciste en la empresa? ¿Cuántos de esos servicios son no conformes? Estás evaluando, estás utilizando variables cualitativas. Entonces, es necesario tener un indicador de capacidad para ese tipo de variables cualitativas. Como les decía, vamos a trabajar hoy con lo que es lo concerniente a proporción de productos no conformes, y lo concerniente a producto no conforme es el siguiente criterio. Omití este porque esto no se refiere a producto no conforme, ¿no? El de Chen y Per. Eso lo vamos a ver el miércoles. Voy a ver hoy lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, que es la propuesta por Castagnolia, Bot y Vierda. Y es simple esta propuesta. Resulta que cuando se tiene P característica de calidad, el ingeniero, en este caso nosotros, podemos evaluar el indicador basado en cuál de esas características de calidad genera la menor proporción de unidades no conformes, o de unidades conformes, perdón. La menor proporción de unidades conformes. Explico. Si tenemos P característica de calidad, le calculamos el porcentaje o la probabilidad de cumplimiento de la primera característica, la probabilidad de cumplimiento de la segunda característica, la probabilidad de cumplimiento de la P característica. Cuando se tenga cada una de esas probabilidades de cumplimiento, cuando me refiero a probabilidad de cumplimiento, es la probabilidad de que esté dentro de las especificaciones de cada característica.
Entonces, se toma el mínimo de esas probabilidades de cumplimiento. Y ese mínimo entre P1 hasta PP es el que vamos a establecer en el indicador de capacidad. Este P se refiere al mínimo entre las proporciones de conformes de cada una de estas características. Así de simple. Obsérvese que lo que hizo Castagnoli y Bott es simplemente llevar este campo multivariado a un campo univariado. Entonces sería un tercio de la distribución normal estándar inversa de esa P, que recuerden que esa P es escogido del mínimo de las proporciones de cumplimiento de cada característica de calidad. Lo vamos a explicar con ejercicio. Este es el ejercicio. Dice lo siguiente: determine el índice de capacidad de Bott y Bierda, en donde se tiene una boquilla de una preforma. Eso obviamente a la preforma se refiere a una especie de tubo de ensayo, esos que en procesos de, del plástico, cuando se hace extrusión, cuando se hace una botella o un envase plástico, eso proviene de una preforma, que es como una especie de tubito de ensayo. Ese tubo de ensayo, entre comillas, le coloco entre comillas, se coloca en un molde, se hace una inyección con alta temperatura, inyección de aire comprimido, inmediatamente esa preforma toma el molde, que por lo regular, si estamos hablando de estas preformas, es un envase plástico, ¿no? Y esa preforma tiene muchas variables, pero aquí se está tomando dos variables, que es la boquilla, que es el diámetro de la boquilla, y la longitud de esa preforma. Entonces, la boquilla tiene estas especificaciones. Tiene un límite de especificación superior de 25, un límite de especificación inferior de 22. Mira que estamos hablando de límite de especificación. No estamos hablando de límite de control, límite de especificación. Y aquí están los parámetros. Una desviación de 2.5 y un promedio de 23. Y en el caso de la altura, que es la otra variable, tiene un límite de especificación superior de 120, un límite de especificación inferior de 90 y tiene una desviación de 4 con un promedio de 100 como parámetros. Obviamente la propuesta de Bott se refiere que habría que calcular la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones. Aquí es claro para ustedes cómo se calcula la probabilidad de cumplimiento. La probabilidad de que esté dentro de los límites de especificación. Es decir, para el caso de la boquilla, que se encuentre entre 22 a 25, siendo el límite de especificación superior 25 y el límite de especificación inferior 22. Entonces se toma 25 menos el promedio de esa boquilla, recuerde que es la primera variable, promedio 25, perdón, 25 menos 23, este promedio 23, y la desviación 2.5. Esa sería para el límite de especificación superior. Menos, obviamente estandarizamos para el límite de especificación inferior, que sería 22, menos el promedio que es 23, sobre la división 2.5. Es decir, vamos a hallar un valor de Z para cada una de las especificaciones. Para ser más precisos, estamos estandarizando esas especificaciones. Para el límite de especificación superior, la estandarización de un valor de Z de 0.8, y para el límite de especificación inferior, la estandarización de Z de un valor de menos 0.4. Vamos, obviamente, a Excel o a la tabla de la distribución normal estándar, encontramos la medida de probabilidad para Z.8 y para Z menos 0.4, y nos da la probabilidad de cumplimiento de 0.44 para la boquilla. El mismo procedimiento realizamos para la altura. Recuerden que la altura tiene una especificación superior de 120 y una especificación inferior de 90. Entonces estandarizamos para 120. Recuerden que se toma 120 menos el promedio, que es 100, sobre la división, que es 4, y da un valor de 5 para esa estandarización. Lo mismo lo hacemos para la estandarización del límite de especificación inferior, que es 90 menos 100 sobre la desviación. Eso da un valor Z de menos 2.5. Obviamente un valor de Z de 5 es aproximadamente 1, menos Z de menos 2.5, la probabilidad para ese valor de estandarizado es
.0062, es decir, la probabilidad de cumplimiento de esas especificaciones con respecto a la altura es 0.9938. Para la boquilla, 0.444, para la altura, 0.9838. Y Bott y Bierda simplemente dice, tome el mínimo entre estos dos. El mínimo entre estos dos valores de probabilidad de cumplimiento es 0.44. Y este 0.44 es el que presentamos en el indicador de capacidad. Es decir, este P, que es una medida de probabilidad, vamos a encontrar el valor de Z bajo esa medida de probabilidad. Recuerden que phi a la menos 1 significa distribución normal inversa. Normal estándar inversa. Es decir, cuando ustedes observen phi a la menos 1, es porque van a hallar el valor de Z dada una medida de probabilidad. El valor de Z dada una medida de probabilidad. Entonces ustedes van a buscar el valor de Z dada esta medida de probabilidad de 0.44. Van a Excel o van a la tabla y le dicen a Excel, por ejemplo, determine el valor de Z para esta medida de probabilidad, que es simplemente ir al comando que dice distribución normal inversa, normal estándar inversa. Es decir, ustedes van a colocar la probabilidad y él les va a generar el valor de Z. No como se hacía habitualmente o que hacemos habitualmente, que tomamos el valor de Z, por ejemplo, aquí en el caso, miren que tomamos el valor de Z menos 2.5, le decimos a Excel, encuentre la probabilidad para este valor de Z. Entonces uno va donde dice distribución normal estándar y simplemente les pide el valor de Z y le da la medida de probabilidad. Pero aquí vamos a ir a distribución normal estándar inversa. Es decir, vamos a dar una probabilidad para que genere el valor de Z. El valor de Z, dada esta probabilidad de 0.44, es menos 0.144. Eso significa que el indicador de capacidad multivariado es el valor de Z entre 3. Recuérdese la fórmula, ¿no? El valor de Z, que da este inverso, entre 3. Eso da menos 0.048. ¿Cuán alejado de la unidad? ¿No? Porque aquí también se cumple el criterio de que si este indicador de capacidad es la unidad o mayor que la unidad, cumple con la capacidad este producto. En este caso, obviamente, con este valor muy bajo y negativo, implica que hay un incumplimiento de la capacidad del producto, pero ya todos sabemos a qué se refiere ese incumplimiento, a qué variable es el incidente o la que incide de que este cumplimiento no se dé, que es la boquilla, porque generó la menor medida de probabilidad. Preguntas, este sería la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda acerca de lo que es la carta de control MEUMA y el índice de capacidad o la capacidad multivariada bajo el concepto de Bott y Bierda, que es de proporción de unidades conformes? ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, en el caso de la carta de control MEUMA, cuando se hace control, el valor de arranque vendría siendo como lo veníamos haciendo con la otra carta, el Sí, el promedio. 0,0, claro. El valor de arranque es 0,0. Correcto. Pero para control, cuando se vaya a aplicar control también. Cuando se vaya a aplicar control, sí, sí, el valor de arranque es que cuando, ¿cuál es el concepto de, de las cartas de MEUMA? Es que el 0 es la línea central. Entonces tú estás tomando como referente la línea central, por eso el 0,0. Entonces el valor de arranque cuando se hace control es 0,0. Es más, por Ok. eso, sí, por eso les decía que esta carta se aplica es en fase 12, es decir, los ejemplos que yo le estoy dando es haciendo control. Ya Ok, sabemos pues, que el valor de arranque es 0,0. gracias. No se preocupe. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Profe, disculpe, ¿y los límites de control para esa tabla? La carta, para la carta, la chi cuadrado, que es la que yo les propongo. En el libro no hacen una propuesta clara, pero yo les sugiero la chi cuadrado. Es más, el Stack Graphic tiene una propuesta diferente, pero muy aproximada a lo que yo les presento. Miren la chi cuadrado aquí, perdón, el Stack Graphic lo que genera.
el límite de control para bajo ese mismo ejercicio, ¿no? 22.40. Entonces yo le estoy dando, obviamente, una aproximación bastante cercana con la chi cuadrado 23.086, salvo que le estoy diciendo que utilicen la chi cuadrado para los grados de libertad P por P más 1. Si hay 3 variables, 3 por 4, que sería 12 en este caso. Profe, y en la carta T cuadrado, los límites, ¿cuáles serían? ¿Se aplica también la chi cuadrada? Sí, la T cuadrado, hay unas propuestas, por ejemplo, que el límite de control es chi, otra vez vuelvo y me revelo. Miren, hay propuesta que es chi cuadrado alfa P, sin P más 1. Se toma como límite de control. Y hay otras propuestas, recuerden que hay unas fórmulas donde aparece P más 1 sobre P más 1 menos G multiplicada por una F de Fischer. ¿Sí recuerdan eso? Estas multivariadas. De todos modos si la tengo aquí, la recuerdo, ¿no? Entonces, hay varias propuestas, ¿no? Igual cuando se trabaja en fase 2, se recomienda la chi cuadrado. Pero miren, estas son las otras propuestas, ¿sí? Para recordarle, ¿no? Miren, están las formulaciones que se utilizan. Por ejemplo, Tracy Young utiliza una que yo les indiqué una vez, que ellos en fase 1 tienen 2 etapas, utilizando la F de Fischer y utilizando la beta, la distribución beta. Pero igual, estas son propuestas, ¿no? Fase 2, esta es la propuesta utilizada. No utiliza la chi cuadrado, y aquí lo que les acabo de indicar, ¿no? Hay otros autores que utilizan la distribución chi cuadrado, alfa y p, que eso es el número de variables, recuérdense. Como este autor que recomienda tanto esta como esta, dan unas aproximaciones muy cercanas, ¿no? Vean que utiliza la F de Fischer y es muy cercana a la chi cuadrada. ¿Sí? Entonces eso depende de los autores, ¿no? Como les decía yo inicialmente cuando entramos en la parte multivariada, no hay un consenso, repito, para estas cartas de control acerca de los límites de control. Cada autor tiene su propuesta, pero por lo general, miren que la propuesta de T cuadrado, T cuadrado de la límite de control es chi cuadrado con alfa y p, pero la propuesta de Neumann que le estoy indicando es p por p más 1. Pero da unas aproximaciones muy cercanas a los otros autores. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta concerniente a los indicadores de capacidad? Comenzamos con el más sencillo, por eso mañana o el miércoles, obviamente, vamos a desarrollar este primero que propone Chen y Perk, que trabaja con los indicadores de capacidad univariados, que es bastante práctico. Y además de esta propuesta, el de razón de regiones, que yo les había comentado hace un momento, y está la de componentes principales, que ahí parto, y esta es la propuesta que yo les hago a ustedes también, la propuesta presentada, están los ejercicios. Obviamente, les quiero resaltarte que yo hago modificaciones, aquí hay que agregarles unos ejercicios de indicadores de capacidad bajo la propuesta de componentes principales. Está la parte teórica, pero debo colocar la parte práctica. Y también la parte de razón de regiones, tengo la parte teórica más la parte práctica, que también la desarrollaré el día miércoles. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, Luis, ¿no se escuchó? No pasa nada, Ok, tranquilo, gracias. perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles. Gracias por atenderme y cuídense mucho, ¿no?